Corrí hacia la puerta de la cocina, pero ya era tarde. Las palabras de Teresa se clavaron en mi pecho como un cuchillo. Lo necesita más, Gonzalo. Tú siempre has sido fuerte, te las arreglas solo. ¿En serio? Otra vez con eso. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Cuántas veces más iba de escuchar lo mismo? Ainhoa y yo habíamos estudiado juntos, trabajado juntos, incluso habíamos compartido el mismo sueño de especializarnos en el extranjero. Pero para Teresa yo siempre sería el que no necesita ayuda. Mi mano tembló al agarrar el respaldo de la silla. ¿Y si no quiero arreglármela solo? Pensé, pero no lo dije. En lugar de eso, apreté los dientes y miré a Teresa directamente a los ojos. ¿Sabes qué, Teresa? Tienes razón, soy fuerte, pero no por elección, sino porque tú nunca me diste otra opción. Vi cómo su rostro se endurecía, como si mis palabras fueran un ataque personal, pero no me importó. Esta vez no iba a callarme. El silencio en la cocina era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. El reloj de pared marcaba las 7:30 de la mañana, pero parecía que el tiempo se había detenido. Teresa cruzó los brazos, como siempre hacía cuando se sentía acorralada. No es lo mismo, Gonzalo. Ainhoa no tiene un mentor como la doctora Méndez que le abra puertas. ¿En serio? ¿Eso era lo que iba a decir? La doctora. Méndez me había tomado bajo su ala porque había pasado noches enteras en el laboratorio, mientras Ainhoa se iba de vacaciones con Teresa a París. ¿Y eso era una ventaja? Sentí que la ira me quemaba por dentro. ¿Ventajas? ¿Llamas ventaja a que tus padres nunca fueran a mis graduaciones porque siempre había algo más importante de Ainhoa? ¿O a que le compraran un coche nuevo a ella mientras a mí me daban un felicidades, hijo, por WhatsApp? Las palabras salieron de mi boca como un torrente, sin filtro, sin miedo. Teresa palideció, pero no dijo nada. No tenía nada que decir. Tomé mi chaqueta del respaldo de la silla y me dirigí hacia la puerta. Tengo guardia en el hospital. No sé si iré a la fiesta de Ainhoa. No era una amenaza, era la verdad. No podía soportar otra noche de falsas sonrisas y discursos sobre lo maravillosa que era Ainhoa, mientras yo era el invitado invisible. Justo cuando estaba a punto de salir, mi teléfono vibró. Era un mensaje de la doctora. Méndez, necesito hablar contigo urgente sobre la beca internacional. Es oficial. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. La beca que cubriría todas mis deudas y me llevaría a investigar en el extranjero, la misma que Teresa nunca creería que merecía. Pero esta vez el mundo lo vería. Subí a mi coche y respiré hondo. El motor rugió al encenderse, como si también estuviera listo para escapar. Mientras conducía hacia el hospital no podía dejar de pensar en la fiesta de esta noche. ¿Debería ir? ¿Debería enfrentarme a Teresa delante de todos? ¿O debería simplemente desaparecer y dejar que ella se ahogara en su propio favoritismo? Pero entonces recordé las palabras de la doctora Méndez. No es egoísmo, es justicia. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de que Teresa viera que sus acciones tenían consecuencias, que sus palabras, que sus decisiones, sus favoritismos, no solo afectaban a Ainhoa y a mí, sino a toda la familia. Llegué al hospital y me dirigí directamente al laboratorio. La doctora Méndez ya estaba allí, esperando con una sonrisa en su rostro. Gonzalo, tienes la beca. Es oficial. Las palabras resonaron en mis oídos como una sinfonía. Había ganado. Había logrado algo que nadie podía quitarme, ni siquiera Teresa. Pero entonces, una duda me asaltó. ¿Qué pasaría si Teresa nunca cambiaba? ¿Qué pasaría si incluso después de esto seguía viéndome como el hijo invisible? ¿Valía la pena el esfuerzo? ¿Valía la pena el dolor? La doctora Méndez debió ver la incertidumbre en mi rostro, porque me puso una mano en el hombro. Gonzalo, esto no es solo sobre la beca, es sobre ti.
Es sobre demostrarte a ti mismo que vales la pena, sin importar lo que los demás digan. Asentí sabiendo que tenía razón, pero aún así el miedo seguía allí, acechando en las sombras. Salí del laboratorio y me dirigí a la sala de descanso. Necesitaba un momento para pensar, para procesar todo lo que había pasado en las últimas horas. Me senté en una silla y cerré los ojos, respirando profundamente. ¿Qué demonios iba a hacer ahora? ¿Iba a la fiesta y enfrentaba a Teresa? ¿O me quedaba aquí y dejaba que todo se desmoronara? Pero entonces recordé algo que mi abuelo solía decir. La vida no se trata de esperar a que la tormenta pase, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. Tal vez era hora de que aprendiera a bailar. Tal vez era hora de que enfrentara a Teresa, no con ira, sino con la verdad, con la justicia. Tomé mi teléfono y envié un mensaje a Ainhoa. Voy a ir a la fiesta, pero no por ti ni por Teresa. Voy por mí. Y luego, con una sonrisa en mi rostro, me dirigí hacia el estacionamiento. Era hora de bailar bajo la lluvia. La música retumbaba en la sala, los globos dorados flotaban como burbujas de champán, y allí estaba ella, Ainhoa, en el centro de todo, con su vestido nuevo y su sonrisa perfecta. Yo me apoyé contra la pared, con un vaso de vino en la mano que no había tocado, sintiendo cómo el peso de las miradas de los invitados se deslizaba sobre mí como si fuera invisible. ¿Viste a Ainhoa? Es increíble, ¿no? Susurró una tía lejana a mi lado, como si yo no estuviera allí, como si no existiera. Teresa estaba en su elemento, moviéndose entre la gente como una reina en su corte, señalando a Ainhoa con orgullo. Mi hija, la futura cirujana de Harvard, decía una y otra vez, como si esas palabras fueran un mantra sagrado. Cada vez que lo repetía, sentía que me encogía un poco más, como si alguien me apretara el pecho con una mano invisible. ¿Y yo? ¿Dónde estaba mi lugar en esta historia? ¿Dónde estaba mi reconocimiento? De repente la música bajó de volumen y el murmullo de las conversaciones se apagó. La doctora Méndez subió al pequeño escenario que Teresa había montado para los discursos. Mi corazón se aceleró. Sabía lo que venía, pero aún, así, no estaba preparado. Buenas noches a todos, comenzó con esa voz firme que siempre me había tranquilizado en el quirófano. Esta noche estamos aquí para celebrar los logros de Ainhoa, y eso es maravilloso. Pero también hay otra noticia que compartir. Vi cómo Teresa fruncía el ceño, confundida. Ainhoa me miró desde el otro lado de la sala, sus ojos llenos de curiosidad. La doctora Méndez continuó, con una sonrisa que parecía dirigida directamente a mí. Acabo de recibir la confirmación de que el doctor Gonzalo Martínez ha sido seleccionado para la Beca Internacional de Investigación Médica. El silencio que siguió fue ensordecedor. Esta beca, como muchos saben, cubre todos los gastos de investigación y envía al ganador a trabajar en uno de los hospitales más prestigiosos de Suiza. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. No era solo el anuncio, era la forma en que lo dijo, con tanto orgullo como si yo fuera su propio hijo. Pero entonces, como si alguien hubiera encendido un interruptor, la sala estalló en aplausos. Gente que ni siquiera sabía mi nombre se acercó a felicitarme, a darme palmadas en la espalda. Pero yo solo podía mirar a Teresa. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una línea delgada. Por primera vez en años, vi algo en sus ojos que no era indiferencia ni favoritismo, sino miedo. Miedo a que el mundo viera lo que ella había hecho, lo que siempre había hecho. Ainhoa se acercó a mí con los ojos brillantes. Gonzalo, esto es increíble, dijo, abrazándome con fuerza. Pero luego su voz se volvió más suave, casi un susurro. Mamá nunca te dio el crédito que merecías, ¿verdad? No respondí. No necesitaba hacerlo. Ella ya lo sabía. Teresa se acercó con una sonrisa tensa en el rostro.
Gonzalo, esto es maravilloso, dijo, pero sus palabras sonaban huecas como si las estuviera leyendo de un guión. Nunca dudé de ti. Quise reírme, quise gritar, quise decirle que era demasiado tarde, pero en lugar de eso, solo asentí. Gracias, Teresa. La doctora Méndez se acercó a nosotros con una sonrisa cálida. Gonzalo, esto es solo el comienzo, dijo. Has trabajado demasiado duro para que alguien te detenga. Asentí, sintiendo cómo una ola de determinación me recorría. Tienes razón, dije, mirando a Teresa directamente a los ojos. Es hora de que siga adelante. La noche continuó, pero para mí todo había cambiado. Ya no era el hijo invisible, el yerno que nunca era suficiente. Era Gonzalo Martínez, el ganador de la Beca Internacional de Investigación Médica. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí libre. Pero entonces, mientras la gente seguía celebrando, vi a Teresa apartarse, con los ojos llenos de lágrimas. No eran lágrimas de orgullo, ni de felicidad. Eran lágrimas de algo más profundo, algo que tal vez ni ella misma entendía. Y en ese momento supe que, aunque había ganado la beca, la batalla real apenas comenzaba. El aeropuerto olía a café recién hecho y a desinfectante, ese aroma que siempre me recordaba a los comienzos. Miré el reloj en la pantalla de embarque, 9:15. Mi vuelo a Zúrich salía en 2 horas. 2 horas y dejaría atrás todo esto, o al menos eso esperaba. El mensaje de Ainhoa llegó justo cuando estaba revisando mi maleta por tercera vez, como si algo pudiera faltar. Vuela alto, hermano, esta vez sin mirarnos atrás. Sonreí al leerlo, pero fue una sonrisa agridulce. ¿Cómo podía no mirar atrás cuando todo lo que había sido mi vida durante los últimos años estaba en ese atrás? El teléfono vibró de nuevo. Era Teresa. Respiré hondo antes de contestar. Gonzalo, necesito hablar contigo antes de que te vayas. Su voz sonaba diferente, más suave, menos segura, como si por primera vez en su vida no supiera qué decir. Teresa, estoy en el aeropuerto. No tengo mucho tiempo. No quería ser grosero, pero tampoco quería darle falsas esperanzas. No iba a haber un abrazo de despedida, ni lágrimas de reconciliación. No hoy. Solo quería decirte que lo siento. Las palabras salieron de su boca como si le costara trabajo pronunciarlas. No supe ver lo que tenías frente a mí. Solo veía a Ainhoa, sus necesidades, sus sueños. Pero tú también tenías los tuyos, y yo no los valoré. Cerré los ojos por un segundo. ¿Era esto lo que había querido escuchar durante todos estos años? Sí, pero ahora que lo escuchaba, no sentía la satisfacción que esperaba, solo un vacío extraño, como si algo se hubiera cerrado para siempre. Gracias por decirlo, Teresa, pero esto no es solo sobre el dinero o sobre la beca, es sobre el hecho de que nunca me viste, ni una vez. Sentí que la garganta se me cerraba, y ahora que por fin alguien lo hace, me doy cuenta de que ya no necesito que tú lo hagas. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, Teresa dijo algo que nunca pensé que escucharía. Tienes razón, y no te pido que me perdones. Solo quería que supieras que me equivoqué. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pantalla por un momento. No era el final que había imaginado, pero tal vez era el que necesitaba. No había rabia ni resentimiento, solo una especie de paz extraña, como si por fin hubiera soltado un peso que llevaba años cargando. Ainhoa apareció de repente a mi lado, con una bolsa de papel en la mano, café, negro, sin azúcar. ¿Cómo te gusta? Me lo tendió con una sonrisa. ¿Y esto? Sacó un sobre de su bolso y me lo dio. Es de mamá. No lo abras ahora, léelo en el avión. Lo guardé en mi mochila sin abrirlo. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? Ainhoa suspiró y miró hacia la salida del aeropuerto, como si pudiera ver su futuro allá afuera.
Voy a alquilar un apartamento, lejos de casa. Necesito encontrar mi propio camino, sin la sombra de mamá. Asentí. Suena bien. Y lo decía en serio. Por primera vez sentía que Ainhoa y yo estábamos en el mismo equipo, no compitiendo por el afecto de Teresa, sino apoyándonos el uno al otro. El altavoz anunció el inicio del embarque para mi vuelo. Ainhoa me abrazó con fuerza. Cuídate, Gonzalo, y no olvides que, aunque mamá no lo supiera, siempre fuiste suficiente. Caminé hacia la puerta de embarque con el café en una mano y mi maleta en la otra. Cuando me giré para mirar atrás, Ainhoa seguía allí, sonriendo. Levanté la mano en un gesto de despedida y ella hizo lo mismo. Subí al avión y me senté junto a la ventana. Mientras el motor rugía y comenzábamos a rodar por la pista, saqué el sobre de mi mochila. Lo abrí con cuidado y encontré una carta escrita a mano. Era de Teresa. Gonzalo, sé que mis palabras no pueden borrar los años de indiferencia, pero quiero que sepas que, aunque no lo mostré, siempre estuve orgullosa de ti. No como el marido de mi hija, sino como el hombre que eres. Disculpa que haya tardado tanto en decírtelo. Teresa. Doblé la carta y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Miré por la ventana mientras el avión despegaba, dejando atrás la ciudad, los recuerdos, las heridas. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero, libre. El cielo estaba despejado y mientras ascendíamos supe que, aunque el camino no había sido fácil, valió la pena cada paso, porque al final no se trataba de Teresa ni de Ainhoa, ni siquiera de la beca. Se trataba de mí, de aprender a valorarme, de entender que, aunque nadie más lo hiciera, yo siempre fui suficiente.